Dios les bendiga. Les habla Sonia Enid García Esquilín, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta 1. Nuestra pastora es la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Reciban todos un afectuoso y cordial saludo de esta su iglesia en Vega Alta. En esta noche, como en todas las noches, estamos haciendo las transmisiones a través de Facebook Live, transmitiendo el culto o alguna reflexión bíblica para compartir con todas las personas que nos escuchan. Durante las noches a las 7:30 tenemos diversas transmisiones, los lunes con esta servidora, los martes con nuestra pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, los miércoles a las 7:30 nuestro estudio bíblico a cargo de la doctora Lucy Marrero. Los jueves tenemos una predicación por algún recurso de la congregación y este jueves va a estar a cargo del joven Jeremy Ríos. Los viernes tenemos el culto a cargo de la líder pastora Aida Mota, líder de la juventud. Los sábados con nuestra pastora María del Mar Pérez, hablando sobre temas relacionados a la convivencia familiar. Y entonces el domingo la transmisión en lugar de ser a las 7:30 de la noche es a las 10:30 de la mañana, el culto evangelístico a cargo de nuestra pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Si en el transcurso de esta transmisión deseas manifestar un motivo de oración, alguna petición, o si has decidido entregar tu vida al Señor, lo puedes hacer a través de mensajes de texto en esta misma transmisión, o te puedes comunicar al 787-883-0809, 787-883-0809. Hay un personal que va a estar a cargo de recibir tu llamada, usualmente en el periodo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pero también nos puedes dejar tu mensaje y con mucho gusto nuestra secretaria transferirá la información a los ancianos para que puedan hacer la oración por ti e incluirte en las peticiones diarias de oración. En esta noche vamos a estar trabajando el tema de evangelismo. Como es de todos conocidos, este mes ha sido declarado el mes internacional de evangelismo y a través del mundo se van a estar haciendo diferentes estrategias para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que es ganar almas para el Señor. El tema bíblico está basado en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, Jesús y la mujer samaritana. Pero antes de entrar de lleno a la reflexión, hagamos una palabra de oración. En esta noche, Señor, te quiero dar gracias, porque cada día que pasa estoy más convencida de que sin ti nada podríamos hacer, de que tú eres el que le ha dado sentido a nuestra vida, de que a través de tu sacrificio en la cruz, tú, Señor, derramaste tu sangre en propiciación de nuestros pecados, haciéndote tú mismo el pago y el rescate de nuestras vidas. Qué bueno eres, Señor, que te diste, Señor, del todo por cada uno de nosotros. Qué bueno porque nos amaste primero. Qué bueno porque abriste las puertas para que a través de tu muerte y tu resurrección nosotros muriésemos al pecado y volviéramos, Señor, resucitados a una vida nueva en ti, Jesús. Qué bueno que esta vida que nos ha tocado vivir ha sido acompañado de ti, porque ciertamente estamos viviendo unos tiempos un poco complicados y complejos, pero qué bueno es saber que vamos tomados de tu mano y que por eso podemos permanecer en paz y estar seguros. Jesús, tu nombre es como un ungüento derramado sobre nosotros, porque tú eres el que perfuma nuestra vida y la hace agradable. Qué bueno habernos encontrado contigo y permite, Señor, que en esta noche, si hubiera alguno que se siente desorientado, perdido o vacío, tú también le alcances con tu mano poderosa y le muestres el camino por el que debe andar. Te pedimos, Señor, que seas propicio a todos y que podamos ser edificados en esta noche y siempre. Gracias, Señor. Amén. Pues leamos el pasaje bíblico. Solamente voy a leer unos versos del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, pero luego vamos a ir discutiendo poco a poco los otros versículos que no leamos ahora. Leemos desde el verso 1. Dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Galilea
y se fue otra vez, salió de Judea, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y se estarán preguntando por qué escogí este pasaje bíblico. Pues ciertamente Jesús, mientras estuvo caminando aquí en la tierra, se dedicó precisamente a eso, a evangelizar, a rescatar almas. Y si fuéramos a definir lo que es evangelismo, pues evangelismo es una invitación activa que le hacemos a las personas para que respondan al mensaje de gracia y se entreguen a Dios a través de Jesucristo. Así que es una invitación activa, y la invitación la hacemos nosotros a las personas para que respondan al mensaje. Etimológicamente, la raíz de la palabra evangelismo viene de un término griego que se lee evangelion, aunque yo no estoy muy segura si esa es la pronunciación correcta, pero así se escribe, evangelium. Y esa palabra significa buenas nuevas, que no es otra cosa que dar buenas noticias. Así que el evangelio implica que vamos a comunicar un mensaje, pero es un mensaje bueno, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y qué bueno, ¿verdad?, que en medio de un mundo donde continuamente recibimos noticias malas, nosotros podamos ser portavoces de una buena noticia. Es anunciar, es dar la noticia, es proclamar un mensaje. Y ese mensaje es precisamente comunicarle a la gente que Dios es misericordioso, que Dios ama a los pecadores, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriese y fuésemos salvos a través de Él. Así que hay que comunicar una noticia, y esa noticia es buena, agradable, hermosa. Dios tiene misericordia de nosotros. Así que el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día es motivo de gozo y esperanza, porque de la misma manera que Él murió y resucitó, nosotros tenemos la promesa de que también resucitaremos algún día para estar con Él para siempre. Y esa tarea del evangelismo, del proclamar buenas nuevas, las buenas noticias de salvación a las personas, fue una encomienda que Dios nos dejó. Y Jesús mismo, en el capítulo 28 del libro de Mateo, ya para esos versículos del 19 en adelante, la palabra dice: Jesús diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que en términos más amplios, el evangelismo podría definirse como ganar personas para Jesucristo. Y eso implica no solamente compartir el mensaje de salvación, decirle a la gente que en Dios hay misericordia y perdón, sino que una vez hagamos eso, también tenemos que ocuparnos de bautizarlos para que la gente comunique públicamente o manifieste públicamente a través del bautismo que ha decidido dejar sus pecados en el fondo del agua, y al salir del agua salir resurrectos a una vida diferente y nueva. Sino que también tenemos que capacitarlas y tenemos que propiciar los escenarios para que el Espíritu Santo transforme a las personas y que podamos enseñarle a ellos todo lo que Jesús ha mandado. Así que no solamente es la invitación, el compartir una noticia, el hacerle saber a las personas que Jesucristo vino y dio su vida en rescate de la nuestra, que Él fue el rescate, el pago de aquella sentencia de muerte que estaba dictada sobre nosotros, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios.
Pero qué bueno que también la Biblia dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en propiciación de nuestros pecados, para que ahora nosotros pudiéramos vida eterna. Porque Dios no envió a Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que fíjense que en múltiples instancias la palabra dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que la gente viva en la continua consecuencia del pecado, que es la muerte sobre nosotros. Y esa muerte es física, esa muerte puede ser emocional, esa muerte puede ser espiritual. Así que la manifestación del pecado se da en la totalidad del ser, en el cuerpo, en el alma, en las emociones, en el espíritu. Por eso es importante que la gente sepa que el pecado nos separó de Dios, pero que Dios estableció un plan de rescate o redención a través de Jesucristo. Y nosotros tenemos la encomienda de compartir ese mensaje con las personas, no solamente compartir la noticia de que hay salvación, de que hay restauración, que hay vida en Cristo, sino que tenemos que encargarnos de que esas personas, una vez acepten a Jesucristo, podamos guiarlas, podamos enseñarles, podamos instruirles para que conozcan a Jesús, para que conozcan todo lo que Él ha mandado hacer, entiéndase, para que conozcan la palabra de Dios y para que ese conocimiento de la palabra de Dios produzca en esas personas un proceso mediado por el Espíritu Santo de santificación, de regeneración, de vida abundante. Así que nosotros tenemos eso como encomienda principal, y me refiero, cuando hablo de nosotros, me refiero a la iglesia de Jesucristo en el mundo, nosotros los discípulos del Señor, no importa la denominación a la cual pertenezcamos, si creemos en Jesucristo, tenemos la encomienda de compartir ese mensaje. Así que es bien importante que tengamos claro que es responsabilidad de todo creyente ganar a otros creyentes, rescatar a las personas de las garras del enemigo para que puedan vivir una vida plena y abundante. Pero también la Biblia dice que el evangelismo como tal también es un don. O sea que aunque es una encomienda que nos ha sido dada a todos los creyentes, también el evangelismo, así Dios ha dotado a unas personas con una habilidad especial para evangelizar. Eso no nos excluye, puede que no sepamos hacerlo bien o no tengamos la habilidad, pero tenemos la responsabilidad y Dios nos va a capacitar. Pero ciertamente la Biblia dice en Efesios 4 que Dios escogió a unos maestros, a unos pastores, a unos evangelistas, a fin de que el evangelio sea esparcido y de que la iglesia sea edificada. Así que hay unas personas que Dios les ha dado un talento natural, un don especial para evangelizar. Sin embargo, aunque evangelizar puede ser difícil, nosotros podemos seguir el modelo de Jesucristo. ¿Cómo fue que Jesucristo lo hizo? Y por eso quiero que veamos ese pasaje de Juan capítulo 4. Fíjense que dice el relato bíblico que Jesús se iba a trasladar de Judea hacia Galilea. Y entre medio de Judea y Galilea quedaba la ciudad de Samaria, pero los judíos solían evadir pasar por la ciudad de Samaria, aunque era la ruta más corta, y bordear a través de la costa para evitar pasar por allí. Y es que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, y eso tenía pues un origen bastante lejano en el tiempo histórico. Ustedes recordarán que en un momento dado el reino judío, el reino de Israel, se divide en dos. Después de la muerte de Salomón, rey de Israel, sube al trono su hijo Roboam, y este no tuvo en cuenta el consejo de los ancianos ni tuvo la sabiduría necesaria para manejar la situación sociopolítica del momento, y el reino se divide. De las 12 tribus originales, 2 tribus se quedan en Jerusalén en el sur y 10 tribus se van al norte a Samaria. Y desde entonces, desde la ruptura del reino, de la división del reino,
pues se creó cierto malestar y cierta incomodidad entre los judíos que se quedaron en Jerusalén y los judíos que se fueron al norte. Con el pasar del tiempo, estos judíos, que esas 10 tribus que se fueron al norte, dice en los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, podemos ver ahí identificado cómo los distintos reyes que sucedieron a Roboam, hijo de Salomón, en las tribus del norte, pues hicieron lo malo delante de la presencia de Dios y básicamente, en resumen, pues cometieron idolatría, empezaron a adorar a otros dioses, hasta que en el 722 a.C. ese reino es invadido por Asiria y las tribus son dispersadas. Al paso de los años, de esas 10 tribus que fueron dispersadas con esa invasión asiria, 5 de esas tribus regresaron otra vez a la ciudad de Samaria, y dice que cada uno de esas tribus trajeron sus dioses. Aunque adoraron también a Jehová, también adoraban a esos otros dioses. Y eso es bien importante, porque en este relato de ahora de Juan 4, ustedes van a observar en la conversación de Jesús con la samaritana, cuando Jesús le menciona a la samaritana sobre su estado civil, Jesús le dice que ella ha tenido 5 maridos. Y eso algunos comentaristas bíblicos dicen que no solamente se refiere a la situación de la mujer samaritana en sí, sino que es el reflejo de la composición de su país, que venían de esas 5 tribus que habían regresado después de la invasión asiria, y cada uno había traído de regreso su propio Dios. Y eso es como decir que si Dios es nuestro esposo o nuestro marido y nosotros somos su novia, idolatramos o adulteramos asumiendo adoraciones a otros dioses. Pero bueno, ya mismo vamos a eso. Noten el relato bíblico. Jesús tenía que ir de Judea a Galilea, pero le dice a sus discípulos que le era necesario pasar por Samaria. No era necesario, podía irse por otra ruta, pero ciertamente Dios quería encontrarse con esa mujer samaritana en el pozo de Jacob, porque el evangelismo es una actividad intencional. Nosotros nos preparamos adrede, con intención de rescatar a las personas para el reino de Dios. Y no puede ser algo que se improvise, sino que tiene que ser algo que se planifique, que sea de manera intencional. Y Jesús nos enseñó eso. Él era estratégico en sus movimientos. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Y de hecho, dice el relato bíblico que llegó a Samaria, específicamente a la ciudad de Sicar o Siquem, junto a la heredad de Jacob, la heredad de José, y allí estaba el pozo de Jacob. Y dice que llegó Jesús a la hora sexta, que eso es como a mediodía. Si hubiera sido un día como hoy, que hizo tanto calor, a las 12 del mediodía, pues de más está decirle que Jesús tenía hambre y sed cuando llegó allí. Y dice el verso 7 de ese capítulo 4 de Juan, que llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y llama la atención porque las mujeres no salían a esa hora a buscar agua, así que esta hora era inusual. Así que Jesús sabía que aunque era una hora inusual y que por lo general no iba a haber nadie en el pozo, Jesús sabía que esa mujer sí iba a llegar. Y los comentaristas bíblicos señalan que la mujer llega a esa hora probablemente porque su estilo de vida no le permitía o se le hacía difícil convivir con la gente de la comunidad, porque probablemente su reputación no era muy buena, era dudosa. Y dice que cuando la mujer llega al pozo a sacar agua, Jesús le dice, dame de beber. Y eso es importante, hermanos, cuando uno va a hacer actividad evangelística, específicamente cuando uno va a hablar de uno a uno, evangelismo persona a persona, es importante que tengamos la capacidad de iniciar la conversación o de buscar un punto de encuentro, el pie forzado diríamos en Puerto Rico. Y en este caso Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Es una orden o una petición que le hace Jesús a esta mujer desconocida en una cultura donde los hombres no hablaban públicamente con las mujeres
en especial si esa mujer no era su familia. Así que no era común que un hombre se dirigiera a una mujer, y tampoco era común que una mujer fuera a sacar agua del pozo a esa hora, y tampoco era bien visto que Jesús estuviera hablando a solas con una mujer que tenía una reputación dudosa. Así que Jesús fue bien intencional cuando le dice, dame de beber. Y nosotros cuando salimos a evangelizar tenemos que tener un punto de contacto. Ese punto de contacto puede ser escuchar la conversación que tenga una persona y ver de qué manera usted se puede introducir buscando un punto de coyuntura donde pueda iniciar una conversación y presentar el plan de salvación o la buena noticia. En una ocasión, unas personas fueron a mi hogar a visitar y a repartir una literatura bíblica para el tiempo de Navidad. Y recuerdo que yo estaba en la acera del frente de mi casa botando una basura al zafacón, y la persona que llegó a casa, además de saludar, dar los buenos días o las buenas tardes, me preguntó, ¿cuál ha sido el mejor regalo que usted ha recibido? Y era tiempo de Navidad precisamente, y sin dudarlo ni un segundo pude contestar, el mejor regalo que yo he recibido ha sido Jesucristo. Y precisamente ese fue el punto de contacto para iniciar una conversación, para presentarme a Jesucristo como Salvador. La persona obviamente no sabía si yo era creyente o no, pero me pareció genial ese punto de contacto. Tiempo de Navidad es tiempo de muchos regalos, y esa persona aprovechó esa coyuntura para hacerme esa pregunta, ¿cuál ha sido el mejor regalo que usted ha recibido? Y eso dio pie para iniciar una conversación en torno a Jesús. Los hermanos de nuestra congregación, junto a otros hermanos de denominaciones comunes o afines, durante este mes van a estar compartiendo una serie de videos donde le van a decir a las personas cuál fue el mejor día de su vida, refiriéndose a que el mejor día de su vida fue el día en que se encontraron con Jesús. ¿Ves? Esta es una expresión, un punto de contacto. Y en el caso de Jesús, Jesús le está diciendo a la mujer que venía a sacar agua del pozo, dame de beber. Y eso dio pie a que se generara una conversación sumamente interesante entre Jesús y esta mujer. Nos dice que la mujer samaritana le responde inmediatamente a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre sí. Y es importante la reacción de la mujer, porque la mujer no conoce a Jesús, no sabe cuáles son sus intenciones, pero sí sabe que hay una tradición cultural que los pone en enemistad sin ni siquiera haber una razón entre ellos dos para estar molestos. Y una persona que va a evangelizar tiene que entender que siempre van a haber objeciones. Presentar el plan de salvación puede ser una cosa muy sencilla, pero vivimos en un mundo muy complejo y complicado que puede hacer que el proceso de evangelización no sea tan fácil de manera inicial. Y una de las estrategias es, además de tener un punto de contacto y ver de qué manera podemos iniciar una conversación, bien puede ser con una pregunta, bien puede ser con una expresión. En el caso de Jesús fue a través de una petición, dame de beber. La mujer responde con la primera objeción, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua, cuando nosotros no nos llevamos entre sí? Y Jesús, que es experto venciendo las objeciones, responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces ahora Jesús cambia de agua. La primera agua era el agua física, el agua material, y ahora está hablando de un agua especial, de la cual que yo tengo, y si tú me la pides, yo te la doy, porque es un agua viva. Y la mujer le dijo, porque la mujer no está entendiendo todavía de qué agua Jesús le está hablando. La mujer le dice, pero ¿de dónde tú me vas a dar agua a mí? Si tú estás aquí sentado en el pozo y no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, ¿de dónde tú tienes agua? ¿De dónde tú pues tienes el agua viva esa que tú me estás ofreciendo?
¿Acaso, y miren la segunda objeción, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y mire cómo Jesús vence esta objeción. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahí ya capta la atención de la mujer. La mujer baja sus defensas y ya no muestra tantas objeciones, sino que le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella estaba hablando de no tener que volver al pozo a buscar agua, porque Jesús le está ofreciendo un agua que si ella la bebe no tendrá sed. Por lo tanto, no tendría la necesidad de volver al pozo, y menos a mediodía, en medio del sol, a una hora donde no pudiera estar, donde no coincidiera con otras personas que pudieran señalarle su pasado o su presente. Pero Jesús le está diciendo: la razón por la cual tú vienes aquí a esta hora probablemente es porque no te quieres encontrar con la verdad y con gente que te señale tu verdad. Pero yo te estoy ofreciendo la alternativa que te va a evitar ese problema para siempre. Yo quiero llenar el vacío de tu corazón. Yo quiero quitar la causa de tu vergüenza. Y si ya no tienes vergüenza, podrás venir a tomar esta agua en cualquier momento junto con las otras mujeres sin temor de ser señalada. Pero Jesús le está diciendo: yo soy capaz de reparar el pasado y de enmendar las marcas que ese pasado dejó y de darte la oportunidad de ser una persona diferente. Entonces Jesús de manera estratégica le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Recuerda que le mencionaba que los samaritanos, este pueblo era el producto de esas 5 tribus que habían regresado después del ataque asirio y se habían asentado en Samaria, que cada una de esas ciudades había traído su Dios para adorar, y adoraban a su Dios y también adoraban a Yahvé. Ahora Jesús le está diciendo: eso en lo cual tú pusiste tu confianza, eso que te traicionó, esos maridos que te traicionaron, esos dioses que no fueron nada para ti, que no pudieron responder a tu necesidad, eso yo lo voy a desplazar y te voy a dar la oportunidad de adorar a un Dios vivo y verdadero. Y por eso es que nunca vas a tener más sed. Porque no se trata de la sed física que podemos saciar con agua. Se trata de la sed del alma, del vacío del corazón, que solo puede llenarlo el Señor. Qué interesante, ¿verdad? Como del pozo, como del agua, ahora estamos hablando de la necesidad del corazón. Y por eso es que el Evangelio es bien importante. Es una buena noticia. Es la noticia de que aquellos que han sido traicionados por sus esposos, por sus esposas, por sus dioses, por sus circunstancias, por la vida, puedan encontrarse con aquel que te dice: si tú me pidieras a mí, yo te daría de un agua que si tú la bebes nunca más vas a volver a tener sed, porque será para ti una fuente que salte para vida eterna. Y ese es Jesús. Esa es la buena noticia, de que Él es el agua que sacia la sed, que Él es el que ve lo que hay dentro del corazón, que Él es el que puede restaurar la vida y hacer que tu vida sea diferente. Entonces Jesús le invita y le dice: trae a tu marido. Y la mujer dice: caramba, yo no tengo marido y yo he tenido 5. Y Jesús le dice: sí, respondiste bien, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces fíjense que la mujer le dice a Jesús: oye, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar
donde se debe adorar. Otra objeción. Ok, si yo recibo esto que tú me estás diciendo, ¿cómo esto va a encajar con mi forma de vida? ¿Cómo esto yo lo voy a incorporar a lo que soy? Y entonces el Señor Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces fíjate que cuando tú te encuentras con esa agua de vida, que es la que purifica, la que sana, la que refresca el alma, la que nutre, la que da vida, entonces podremos adorar en espíritu y en verdad. Ya no va a importar si es en Samaria, si es en Jerusalén, porque donde quiera podremos adorar a ese Dios. Ya no es cuestión de samaritanos y de judíos, es cuestión de vidas que reconocen el señorío de Dios y que aceptan su sacrificio en la cruz y que creen que ese sacrificio es vigente hoy para su situación actual. Y entonces podremos adorar al Padre en espíritu y en verdad, y esos son los adoradores que busca el Padre que lo adoren. ¿Cuáles son esos adoradores? Pues mira, gente que tiene pasados dudosos y gente que tiene pasados muy bonitos, pero gente que tiene sed. Porque nuestra herencia familiar, nuestra estirpe o el abolengo o el origen de donde venimos, a Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es una vida que se entrega a Él sin reservas, que reconoce la necesidad del perdón de sus pecados y que decide confesarle al Señor, y el Señor es misericordioso, es perdonador. Y dice la Biblia, no solamente es perdonador, sino que es justo y amplio en perdonar. Así que cuando vamos a hacer evangelismo, tenemos que tener esas precauciones. Busca un punto de contacto, rompehielo, algo de lo cual te puedas agarrar. Pero cuando evangelizar sea difícil, no te olvides de lo siguiente, 5 cosas que quiero compartir contigo. La primera, vive en santidad, que tú mismo seas el mejor mensaje, que tu vida hable de Dios mejor que tus palabras, que tú seas un ejemplo a seguir, que la gente tenga intriga de por qué siendo tú, como eres humano igual que todos los demás, puedes vivir una vida de tranquilidad y de paz. La segunda cosa que es importante hacer para ser un evangelista efectivo, además de vivir una vida en santidad, es ora constantemente. No solo por ti y tus necesidades, ora para que Dios salve a las personas que no lo conocen. Ora para que Dios envíe obreros a la mies. Ora para que Dios te envíe a ti. Ora para que Dios te dé dones y capacidades para hacerlo de manera efectiva. Vive en santidad, ora constantemente. Sé un buen conversador. Lo más importante para el evangelismo persona a persona es que podamos compartir el mensaje con los demás. Y para eso inicia la conversación. Ten un punto de contacto. En este caso Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. En el caso que te mencioné, me preguntaron a mí cuál ha sido el mejor regalo que he recibido. O utiliza el punto de contacto de la campaña evangelística de este mes. Comparte con otros cuál ha sido tu mejor día. Busca un punto de contacto e inicia la conversación. Cuarto, explica el evangelio de manera convincente. El mensaje que tenemos que compartir es la buena noticia. No nos vamos a poder hablar ni de la situación mundial, ni del coronavirus, ni del SARS, ni del micobacterio. No vamos a hablar de esas cosas, ni de problemas económicos.
Vamos a hablar del mensaje que es Jesucristo y su obra redentora por la humanidad. Pero al explicar el mensaje, recuerda, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate que Pedro usa 3 palabras que son bien importantes. La primera es, debemos estar preparados. Como te decía cuando comenzamos esta reflexión, la evangelización es intencional. Tenemos que prepararnos, estar capacitados, tener un plan. Y debe ser estratégico e intencional. Así que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, pero con mansedumbre, que el mensaje sea una buena noticia, que sepa dulce, que sea agradable, pero debe ser convincente, debe ser veraz y debe ser estratégico. Y que debamos presentarle a los demás esa esperanza que habita en nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Que vamos a vivir para siempre con el Señor en su momento dado. Y quinta recomendación, no te desanimes. Jesús en una ocasión habló de la parábola del sembrador y empezó diciendo, el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino y una semilla cayó entre pedregales y una semilla cayó entre espinos y una semilla cayó en buen terreno. Nosotros nos toca regar esa semilla. El Señor se encargará de que esa semilla germine en el corazón en el momento propicio. Así que es posible que tu esfuerzo evangelístico no veas el fruto de ella de manera inmediata, pero la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito para la cual fue enviada. Así que te repaso esas 5 recomendaciones. Cuando evangelizar sea difícil, haz que tu vida sea el primer mensaje que la gente vea. Vive en santidad. Ora constantemente para que las vidas sean salvadas, para que Dios envíe obreros y para que Dios te envíe a ti. Inicia una conversación, practica cómo iniciar una conversación que sea asertiva. Encuentra un punto de contacto. 4, explique el Evangelio y prepárate para explicarlo bien, para que suene a buena noticia, no a noticia de miedo o de terror, sino que suene a buena noticia. Y 5, no te desanimes, porque aunque no veas el fruto de ese esfuerzo, llegará el tiempo de la cosecha y por eso podremos, dice la Biblia, que irá andando y llorando el que riega la semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Puede que tú no veas con tus ojos la recompensa, pero el Señor hará la obra en su momento propicio. Es posible que en nuestro caminar diario estemos cruzando la acera para no estar en contacto con fulano o con fulana, pero Jesús decidió meterse en el medio del camino para encontrarse con esa mujer y que esa mujer encontrara la salvación. Y lo extraordinario de este pasaje es que dice que muchos samaritanos, verso 39 del capítulo 4 de Evangelio según San Juan, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Nota que esta mujer samaritana se convierte en la primera mujer evangelista del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Y Dios está esperando que tú respondas de forma afirmativa. Primero, si no has conocido a Jesús, respondiendo al primer mensaje, a la noticia de que hay salvación para ti, de que hay buenas noticias para ti, de que hay esperanza. Pero respondiendo a la segunda convocatoria de Dios, si ya Dios habita en tu corazón, es tiempo de compartirlo con otros para que otros también puedan vivir en la esperanza, en la dicha, en la paz que hemos podido vivir gracias a Jesucristo en nuestras vidas. Así que oramos. Señor, permite que
podamos ser verdaderos instrumentos de tu paz, que podamos ser evangelistas efectivos y que podamos cumplir la misión que tú has puesto en nuestras manos. Capacítanos cada día, danos estrategias, pero más allá de eso, pon en nosotros un corazón que sienta el dolor de los demás y que se conmueva, Señor, y que permita, Padre Celestial, que nosotros seamos canales de bendición para ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que tú nos has enseñado, Señor. Porque ciertamente tú buscas una iglesia numerosa, dispersa en todo el planeta, y nos has convocado a nosotros a hacer esa misión, asistidos de tu mano y de tu Espíritu. Mira, Señor, si hubiera alguno que se siente como la mujer samaritana, abandonada, traicionada, desechada por los hombres, que tú, Señor, le hagas saber que tú recibes, que tú acoges, que tú restauras, y que el que viene a ti tú nunca le echas fuera de ninguna manera. Ponemos a todas las personas en tus manos y te pedimos, Jesús, que siempre hay una conciencia de entender que si somos creyentes, implícitamente somos proclamadores del Evangelio y evangelistas para el mundo, para la edificación del cuerpo de Cristo y para que tu reino sea, Señor, disperso en todo lo largo y lo ancho de este planeta, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos concluido este tiempo de reflexión. Te invito a que puedas releer ese capítulo 4 del Evangelio según San Juan con esta óptica de que somos llamados a evangelizar, a proclamar el mensaje del Señor, que debemos hacerlo de manera intencional, preparándonos bien, teniendo nuestros puntos de contacto y haciéndonos accesibles a aquellas personas que tanto lo necesitan, sintiendo que de la misma manera que nosotros mismos necesitamos de esa palabra de salvación en un momento dado, muchos lo necesitan recibir hoy también. Que podamos decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Les damos gracias por su atención y les deseamos una linda noche. Dios les bendiga.